voy a pedir que abran sus Biblias en Proverbios capítulo 31 y vamos a leer el versículo 22 y luego nos vamos a pasar al versículo 25 al 27. 22 y luego 25 al 27. Y esto es porque el 23 y el 24 ya lo estuvimos considerando, lo relacionamos en nuestras predicaciones anteriores. Entonces vamos a leer versículo 22, nos brincamos al 25 y seguimos de corrido al 27. Dice el versículo 22: ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Durante el tiempo que hemos estado viendo, que hemos estado estudiando, considerando Proverbios 31, se ha venido insistiendo acerca de que este pasaje no debemos de verlo desde el punto de vista moral, desde el punto de vista legalista. No se trata de una lista de tareas para que una mujer se gane la salvación. Ese no es el objeto de este proverbio. Porque si bien literalmente el proverbio nos habla de las características que definen a una mujer virtuosa, lo cierto es que, de acuerdo al tema general de Proverbios, que es la sabiduría, lo que hace entonces el capítulo 31 es cerrar el libro, terminar este poema, termina este libro. Y lo que está haciendo entonces, como ya mencionamos anteriormente, es mostrar la sabiduría en forma de una mujer virtuosa. Ese es el tema del libro. No estamos muy acostumbrados a esto porque se ha predicado regularmente acerca de que sí se trata de una mujer virtuosa que tiene que actuar, que es la manera en que debe de actuar, pero no es el tema, aunque es considerado también, no está mal que se hable acerca de las características de lo que es una mujer virtuosa, pero no es porque ella lo tenga que ganar, lo tenga que buscar, sino que es un reflejo de lo que Dios ya ha hecho en esa mujer, del corazón que debe de tener una mujer que ha sido redimida. Así es de que debemos ver entonces este proverbio como una reflexión acerca de lo que la sabiduría de Dios hace en una persona redimida por Cristo y transformada por el poder del Espíritu Santo. Y quiero insistir en esto mucho, hermanos. Proverbios no es un manual de autoayuda. Proverbios es parte de una revelación de la sabiduría de Dios. Por lo tanto, Proverbios 31 no es una ley para salvación, sino que es un retrato de cómo se ve la vida de un redimido cuando la sabiduría de Dios satura ese corazón. Ese es el tema. Por eso, en cada versículo que nosotros vayamos a considerar, debemos aplicarlo a nuestras vidas, no a una mujer, hermanos, hermanas, todo es aplicable a nosotros. Y siempre que lo apliquemos debe de ser bajo ese marco de la gracia de Dios, de la justicia de Dios. Y cómo nosotros no lo hacemos para ganarnos esa justicia, sino que estas características es porque nosotros ya recibimos la justicia. Así que solamente cuando leemos Proverbios, estudiamos Proverbios de esta manera, es que somos capaces de entender todo lo hermoso que trae este pasaje para la vida de nosotros. Vamos a orar, hermanos, para comenzar esta predicación. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder meditar en tu bendita palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos quites toda preocupación, toda distracción, todo aquello que pueda impedirnos recibir aquello que tienes para nosotros por medio de este pasaje tan hermoso que es el Proverbios 31.
que podamos entender que nuestras fuerzas no podemos ganar tu aprobación, sino que veamos esto como algo en lo cual tú has obrado ya en nuestros corazones y que es la manera en que nosotros podemos reflejar ese cambio que has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, dame a mí la sabiduría que necesito para poder compartir fielmente tu palabra y que todo sea para tu gloria y honra. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como un contexto anterior, nada más para poder entender qué viene aquí a continuación en esta parte que vamos a ver, ya vimos entonces anteriormente que, y déjenme decirles, hermanos, que por causa de cómo está escrito, voy a dirigirme como si fuera a las mujeres, porque así está escrito. Pero quiero volver a reiterar que debemos aplicarlo cada uno a nuestras vidas, pero por razones de literales, quiero irme dirigiendo como si fuera a las hermanas. Ya vimos entonces cómo esta mujer de Proverbios anteriormente se le narra como una mujer muy prudente, una mujer que trabaja con sus propias manos, una mujer muy buena para la administración, una mujer que no le teme a las cosas que vienen porque ella ha hecho las cosas de acuerdo a como Dios lo ha demandado para que lo haga. Pero vamos a ver aquí entonces cómo cambia el proverbio. Ahora, después de que ella se ha preocupado por tejerle ropa a su familia, por llevarles alimento a ellos, a sus criadas, por administrar sus negocios, ahora ya vamos a ver aquí que una vez que ella ya ha satisfecho las necesidades de su familia y de su servidumbre, ahora ya se enfoca en ella, se enfoca en la estética, se enfoca en la belleza, en el confort, en la distinción de su propio vestir, que eso es muy importante también que nosotros lo tomemos muy en cuenta. Dice el versículo 22, ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Dentro del legalismo, muchas veces se condena la belleza o el buen gusto en una mujer. Incluso a mí me ha tocado ver en iglesias donde las mujeres, entre más desarregladas, vamos a decir así, para no decir mal vestidas, desarregladas vayan, se les considera como mujeres piadosas. Van a ropa arrugada, no van maquilladas, no van desarregladas de su cabello, y eso para ellos se le considera como, es una mujer muy, muy, muy piadosa. Pero no es así, no es lo que nos enseña la Escritura. Bajo la cultura del antiguo Israel, este verso no nos está hablando de una vanidad ostentosa ni egoísta. Lo que nos habla aquí cuando se refiere a que la mujer hace tapices y de lino fino y púrpura es su vestido, como dice el versículo 22, nos está hablando acerca de una dignidad, de una mujer que expresa dignidad, expresa excelencia y además, y muy importante, refleja cómo Dios la ha favorecido. No se trata entonces, hermanos, hermanas, no se trata de que la mujer vista con superficialidad o con egoísmo, sino que refleje todo ello, dignidad, excelencia y cómo Dios la ha favorecido. Comienza el versículo diciendo que ella se hace tapices. Este término en general, no me voy a detener mucho en estos términos, pero en general se refiere a una mujer que se preocupa porque su hogar sea un hogar digno, no sea un hogar descuidado, no sea un hogar sucio. Una mujer debe de procurar de que su hogar sea algo acogedor para su familia, ordenado, limpio y además con buen gusto. Además hermoso, porque Dios tiene buen gusto. Vean la creación, toda la creación tiene buen gusto. De hecho yo veía hace poco y decían, si tú ves algo de la creación de Dios y te vas a dar cuenta que las combinaciones
son perfectas. No hay algo mal combinado. Vean ustedes cualquier animal. Por ejemplo, el pingüino blanco y negro se ven bonitos, los pájaros, las flores, todo. Entonces Dios no está en contra de la belleza. Es un reflejo de Dios, del buen gusto de Dios. Así que el entorno de un hogar, de una mujer, debe de ser un entorno que dignifique a la familia, debe de ser un entorno bien cuidado, porque esto lo que hace es dignificar a las personas que habitan ese hogar. Un hogar suyo, ustedes vayan cuando entren en una casa y vean que una casa es una casa ordenada, limpia, y como dice aquí la Escritura, hace tapices, la mujer hacía tapices, y esto se refiere, cuando dice que hacía tapices, se refería en general todo lo que se usaba en ese tiempo en una casa, que era las alfombras, cubierta de los muebles, las cortinas, todo ello era lo que la mujer se encargaba de ello, y lo que hacía ella era reflejar el favor de Dios en ella. Dice además el versículo: de lino fino y púrpura es su vestido. El lino fino era principalmente importado de Egipto, y no era un lino como, hoy vemos que hay linos de diferentes calidades. Usted cómprese una camisa de lino y hay unos linos que los tejidos son muy abiertos, diferente calidad, como se usan en todos los tiempos, ¿no? Pero el lino fino del que habla aquí era una tela blanca, una tela muy ligera, muy brillante, y además era un tejido muy cerrado, era algo fino, por eso decía lino fino. Este material era un material utilizado en las vestiduras de los sacerdotes en el tabernáculo. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento cómo los sacerdotes vestían de lino fino? Y dicen lino fino. Incluso en el libro de Apocalipsis habla también de las vestiduras de los santos, eran lino fino. O sea, era algo muy especial que únicamente se daba para los sacerdotes, para los reyes también, o para los comerciantes que tenían mucho dinero. Y lo que hacía este lino es que representaba la pureza, el estatus de la persona y la pulcritud. Entonces no se trata, les insisto, no se trata de que la mujer presuma de traer algo fino. Se trata de que le daba un estatus de pulcritud. Ella lo había ganado con sus manos y lo daba, pero no era porque vestía de esa manera, porque el significado aquí de lino, incluyendo el significado aquí en esta mujer, no era de vanidad, porque los sacerdotes no vestían de lino por vanidad, el rey no vestía de lino por vanidad, era algo que le daba una dignidad. Y cuando habla del tinte púrpura, de la ropa púrpura, el tinte púrpura era un material muy costoso en el mundo antiguo. Este tinte se extraía de un molusco que se daba en las costas de Fenicia, y para un caracolito, y para pintar únicamente una prenda se dice que tenían que extraer 12,000 de esos moluscos. Entonces era algo muy caro. Por eso este material de púrpura también era destinado exclusivamente a sacerdotes, a reyes y a comerciantes ricos que podían pagarlo. Pero la pregunta es, ¿esto hace que la mujer virtuosa tenga que ser extravagante? No, porque como ya les dije, el vestir de púrpura en la Biblia aparece como un símbolo de realeza, de nobleza, pero también, y esto es importante, también de respeto a la santidad de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 5, nos habla acerca de que la vestidura de los sacerdotes, del sumo sacerdote, de Aarón y de sus hijos, tenían que llevar un efod, su ropa era de lino, y el efod tenía que ser de púrpura. Lo que representa esto en la Escritura es que estos sacerdotes tenían que presentarse ante la majestad del Rey del universo. No podían vestirse como querían.
No podían, la vestidura, las reglas de vestidura o de vestimenta que da el Antiguo Testamento no era una mera ocurrencia. Era dignificar a la persona que se iba a presentar ante la presencia de Dios, ante la presencia del Rey del universo. Así que vestir de púrpura no era únicamente un símbolo de estatus social, sino que la vestimenta comunicaba una autoestima, comunicaba un honor y comunicaba también una bendición, algo que la persona estaba recibiendo. Dios inventó todo, Dios creó todo más bien, Dios creó las texturas, los colores, los materiales, así que cuidar de su presentación, de la presentación de cada uno de nosotros personal, tanto la pulcritud como la belleza o como el orden en el hogar, no es ningún pecado. Es una forma de llevar a cabo, en este caso de la mujer virtuosa, una administración diligente y agradecer a Dios por ello. La vestidura, hermanas, sí tiene que ver mucho con la manera en que nosotros actuamos o nos presentamos. Nosotros debemos de vigilar mucho y no vamos a entrar mucho en este tema, pero sí debemos de vigilar mucho la manera en cómo nosotros nos vestimos, porque eso estamos reflejando lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, tanto de manera decorosa como de una manera pulcra, de una manera limpia. Dice el versículo 25, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Continúa aquí el escritor de Proverbios, continúa relacionando este versículo con el anterior, pero aquí el autor deja de hablar ya no de algo físico, ya no habla sobre el lino, sobre la púrpura, sino lo que hace el autor es revelar cuál es el verdadero guardarropa del alma. No es, si bien es cierto, como ya lo vimos, que hay una dignidad en una buena vestimenta, también es cierto que el verdadero valor de la vestimenta es aquella que se trae en el alma. En los versículos anteriores vimos cómo la mujer virtuosa va preparando ropa abrigada para el invierno, confeccionando su ropa de lino fino, de ropa de púrpura, pero pudiera pensarse aquí que la seguridad de esta mujer dependía de sus recursos materiales. Hay mucha gente que sí lo hace de esa manera. Hay mucha gente que se viste con ropa muy cara, demasiado cara, de manera presuntuosa para presumir que tiene mucho dinero. Incluso gente que no tiene mucho dinero lo hace para aparentar que tiene mucho dinero. Pero aquí no se trata porque la mujer no depende de estos recursos materiales para glorificar a Dios. Aquí nos aclara el versículo 25, nos aclara que la verdadera protección de esta mujer no es su vestido físico, sino aquella vestidura moral y espiritual con la cual ella está cubierta. La fortaleza de esta mujer no está en su cuenta bancaria o en su closet lleno de vestidos, de bolsos caros, de zapatos caros. La verdadera vestidura de esta mujer y la fortaleza de ella es quién es ella en Dios. Por eso dice, fuerza y honor son sus vestiduras. Y esto cuando se habla aquí acerca de fuerza, no se refiere a una fuerza física. Se refiere a una firmeza de carácter. Se refiere a un poder, a una capacidad de resistencia y a una fortaleza defensiva. Muchas veces esta palabra que se utiliza aquí para fuerza describe fortalezas militares en el Antiguo Testamento o refugios en los cuales se guardaban las personas de algo que venía de fuera.
Eso es lo que refleja aquí la fuerza y el honor de la vestidura de esta mujer, una firmeza y una capacidad de resistencia. No estamos hablando de algo físico, de las telas, sino el carácter con que esta mujer está investida. Y luego dice, fuerza y honor son sus vestiduras. Aquí la palabra honor lo que está evocando es esplendor, es una majestad, es una belleza gloriosa. Y este término lo usan mucho los salmistas para describir la majestad de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 96:6, cuando dice alabanza y magnificencia delante de él, la palabra magnificencia es la misma que se utiliza aquí para honor. Se refiere a la majestad de Dios, a la grandeza de Dios. Así que, hermanos, al decir que estas virtudes son su vestidura, lo que el texto está utilizando aquí es un ejemplo, es una metáfora muy común que se utilizaba o se sigue utilizando cuando se dice lo que te viste, lo que vistes es lo que se define. Hay un dicho que se usa mucho aquí en México que dice, como te ven, te tratan. Pero no se trata únicamente de cómo andes tu vestido, que tiene mucho que ver. De la manera en que tú te vistas es como la gente te va a percibir. Eso sí es cierto. A primera impresión, una vestimenta decente va a denotar una persona decente. Una vestimenta descuidada va a denotar una persona descuidada. Entonces, aunque tiene que ver con esto, aquí no se trata de eso, sino que se trata del carácter, de la manera en que cómo usted se desenvuelve ante los demás. Porque la primera impresión que tiene una persona de alguien cuando ya comienza a tratarlo es el carácter y la manera en que se desenvuelve. Muchas veces conoce una persona incluso bien vestida y cuando comienza uno a tratarlo se da cuenta de que esta persona no es una persona educada, por más que la vestidura lo sea. Por eso la vestimenta física aquí ya no se refiere a las telas que se usan, sino al honor y a la fuerza y al honor con que esta mujer transmite el carácter de Dios. Esta mujer se encuentra protegida con un carácter firme, un carácter que inflige respeto. Esta mujer actúa con una conducta digna, una conducta que refleja la gloria de Dios. Es una mujer que no es frágil ante las circunstancias de la vida, las circunstancias contrarias de la vida. Por eso en el versículo que sigue habla acerca de que el esposo de esta mujer es alabado en las puertas de la ciudad. ¿Por qué? Por causa de la mujer, del carácter de la mujer. Ya lo vimos eso anteriormente, por eso no lo vamos a ver. Pero es de acuerdo a la forma, al carácter en que actúe una mujer y a la manera en que esta mujer se viste, en cómo va a honrar a su esposo, cómo va a honrar a Dios también de esa manera. Sigue diciendo el versículo, y se ríe de lo porvenir. Esta frase, se ríe de lo porvenir, literalmente se traduce como, y se ríe en el día postrero, o se ríe de lo que vendrá al final de los días. Y esta risa de esta mujer no es una risa de arrogancia, no es una risa de insensatez o de burla, de reírse y decir, no me interesa lo que venga. No, esta risa es una risa en la cual expresa que el futuro para ella es de paz, que el futuro para ella es de seguridad absoluta y de confianza en la provisión de Dios. Porque mientras el mundo está preocupado por la ansiedad, el miedo, el envejecimiento, la inflación, la enfermedad, la muerte,
Una persona sabia puede reírse del mañana. Una persona sabia puede reírse porque en todo momento trabajó con diligencia en el pasado, porque administró bien el presente, pero sobre todo se puede reír porque sabe que su futuro está en las manos del Dios del futuro. Esa es la confianza que tiene esta mujer. No tan solo en que hizo las cosas como Dios demandaba que se hicieran, sino que el futuro de ella depende enteramente de lo que Dios tiene para ella. Este versículo que leemos aquí en el libro de Proverbios tiene un equivalente en el Sermón del Monte cuando dice: no os afanéis el día de mañana. La mujer virtuosa puede reírse del mañana precisamente porque vive de acuerdo al diseño expresado aquí en Mateo 6, en el Sermón del Monte. La mujer virtuosa se ríe del mañana porque lo que ella hace primeramente es buscar el reino de Dios y su justicia, y sabe que todo lo demás le viene por añadidura. Esa es la expresión de esta parte del versículo. Ella no teme el futuro, y no teme el futuro porque sabe que está en las manos del dueño de todo el futuro. Dice el versículo 26: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Y aquí lo que hace el escritor de Proverbios es que nos lleva directamente a examinar la herramienta más poderosa, pero también la más peligrosa del ser humano. Y esto es la lengua. Por eso dice: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Aquí lo que hace el autor es conectar directamente todo el éxito de esta mujer, el éxito práctico que ha venido narrando, empresarial, financiero, lo está relacionando directamente con la manera en que esta mujer habla. Esta mujer ha tenido un éxito en todos los ámbitos de su vida, y además de esto, dice la Escritura, esta mujer no vocifera quejas, no habla chismes, no dice palabras hirientes, porque el hablar de esta mujer refleja una madurez espiritual. De nada sirve, hermanos, hermanas, de nada sirve tener todas las cualidades de una mujer piadosa si no se puede refrenar la lengua. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Así que en este versículo 26 de Proverbios, lo que está tratando es la prueba del carácter de esta mujer. Está probando que el éxito externo que ha tenido en todo el ámbito de su vida no ha corrompido su trato interno. Ella habla con la sabiduría que le ha dado el conocer y el entregarse completamente a Dios. Por eso dice: abre su boca con sabiduría. Esto implica que la mujer habla, la mujer sabe hablar, pero que ella reconoce el momento también cuando debe callar. Esta mujer no habla por impulso, no habla por una reacción emocional, no habla tampoco para rellenar un silencio. Sus palabras no son vanas, sus palabras siempre van cargadas de gracia. La sabiduría no se trata únicamente de tener un conocimiento intelectual, por más que usted lo haya acumulado a través de toda su vida. Porque la verdadera sabiduría es la habilidad práctica de vivir de acuerdo al orden de Dios. Cuando esta mujer habla, lo que hace es hacer que sus palabras construyan, alivien, aconsejen, habla con prudencia, aporta claridad en medio del caos, trae paz en un conflicto familiar. Esa es la verdadera sabiduría
de una mujer que sabe hablar, una mujer que tiene madurez espiritual. Dice, y la ley de clemencia está en su lengua. La palabra aquí utilizada para ley es la palabra Torá. Seguramente ya lo hemos escuchado, Torá. Y aunque a menudo traducimos esta palabra como una ley jurídica, como un término de regla, la raíz de la palabra, su significado es una instrucción, una dirección o una enseñanza. Aquí esta palabra utilizada aquí como ley no se refiere a un mandato rígido, sino que se refiere a un estándar constante, algo que esta mujer lleva constantemente. Es una ley de clemencia. Es una instrucción para ella como una guía de la forma en que debe de comunicarse. La palabra clemencia significa misericordia o bondad y aquí está relacionada directamente con la clemencia que Dios le da a su pueblo. Hay una relación en esta palabra de clemencia. Por lo tanto, cuando la lengua está gobernada por la ley de la clemencia o de la misericordia, sus palabras no están motivadas por el egoísmo, por la crítica destructiva o por un sarcasmo punzante. Al contrario, cuando esta mujer habla, su lenguaje habitual es la gracia. Gracia para corregir a sus hijos, gracia para instruir a sus empleados, gracia cuando habla con el esposo, porque siempre lo hace ella en un marco de profunda bondad y de profunda debilidad. Este versículo es una representación de todo lo que nos habla Santiago en el capítulo 3 acerca del uso que debemos dar de la lengua. Efesios capítulo 4, versículo 29 también nos habla de la lengua y nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando una mujer virtuosa habla, siempre da gracia a aquellos que le escuchan. Cuando una mujer habla dentro de su hogar, con palabras sabias y con la ley de la misericordia, van a determinar la atmósfera que se lleva en esa casa. Porque una lengua sin sabiduría destruye en segundos lo que se tardó años en construirse. Hay cosas que se construyen con trabajo duro, con mucho tiempo, y sin embargo basta unos segundos de unas palabras mal dichas para que todo esto se destruya. Una mujer puede tener una casa hermosa, puede tener sus finanzas sanas, puede vestir dando honra, pero si sus palabras están llenas de amargura o de gritería, su casa va a terminar en ruinas. Estamos, hermanos, en una época también de redes sociales. Y en estas redes sociales es muy fácil hablar o teclear, que viene siendo lo mismo. Y muchas veces esas palabras que se escriben con ira, se escriben con ironía, se escriben con egoísmo, con presunción. Pero Proverbios 31:26 aquí lo que nos nos llama al orden. La ley de la clemencia debe de llenar los comentarios que nosotros hacemos también en las redes sociales. Tenemos que saber cuándo hablar y cuándo callar cuando nosotros mandamos textos en nuestras conversaciones diarias con aquellos con los que nos relacionamos. Dice el versículo 27, considera los caminos de su casa y no come pan de balde. Aquí el verbo considera tiene una traducción muy interesante, porque la traducción de considera es la misma que se utilizaba también en el Antiguo Testamento para nombrar a un vigilante o a una atalaya. Ustedes saben lo que es una atalaya.
El atalaya era aquel guardia que se colocaba en la parte más alta de las murallas de una ciudad para vigilar todo el horizonte. Y el trabajo de este atalaya era detectar los peligros distantes, de peligros a tiempo, para proteger a los ciudadanos. Tenía él que estar muy atento, porque si lo hacía demasiado tarde era un peligro para la ciudad. Así es que un atalaya tenía que vigilar a distancia las cosas que se hacían. Cuando se aplica aquí al término de una mujer prudente, de una mujer piadosa, en los términos del hogar, el texto nos dice que esta mujer es una mujer sabia, es el centinela de su familia. Cuando nos dice que considera los caminos, nos está diciendo que ella vigila los caminos de su casa, porque estos caminos no transcurren de manera automática. La mujer tiene que estar vigilante, tiene que ser una atalaya de su hogar. Y una mujer vigilante no se trata de una mujer que asfixia a los de su casa, que espía a los de su casa. No, lo que se refiere aquí es que esta mujer evalúa cada una de las necesidades que hay en su hogar. Necesidades físicas, necesidades relacionales, necesidades espirituales en aquel entorno en la que ella vive. Esta mujer sabe cuando un hijo está desanimado, sabe cuando un esposo está pasando por problemas, sabe cuando hay una grieta en el matrimonio, sabe cuando falta provisión en el hogar y actúa de tal manera para que todo ello sea subsanado. Dice además el versículo, dice, y no come el pan de balde. En el hebreo original, esta frase se traduce como no come el pan de pereza. Cuando una persona actuaba con negligencia o con apatía y por causa de ello no tenía recursos para comer, se le decía que estaba comiendo el pan de pereza. Y esta actitud es muy duramente criticada en el libro de Proverbios. Si ustedes se dan cuenta, el libro de Proverbios habla mucho acerca de la pereza, cómo es duramente criticada. Pero no únicamente el libro de Proverbios. En 2 Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 10 dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así que el comer el pan de pereza era un modismo que significa recibir un beneficio sin haber trabajado por él. Significa que una persona vive a expensas de otra persona sin haber ganado algún mérito para recibir alguna gratificación. La mujer aquí se alimenta del fruto de su propio esfuerzo. No, esto no quiere decir que la mujer deba trabajar. O se puede trabajar, pero no que necesariamente en un hogar la mujer deba trabajar para alimentarse. Pero significa que la mujer se esfuerza en los quehaceres que le tocan para recibir ese pan y no recibirlo en balde. Una mujer prefiere la fatiga honrada que el confort de la indolencia, porque ella sabe que el sustento diario que ella se lo gana con dignidad. Con eso concluyo, hermanos. Al llegar al final de este pasaje, la pregunta que debemos hacernos nosotros no es ¿qué tanto trabajamos para cumplir el estándar de Proverbios 31? Si salimos nosotros de este lugar con una lista de tareas para intentar ser más fuertes, más sabios, más productivos, lo que habremos hecho es predicar la ley, pero habremos olvidado predicar el evangelio. El secreto de la fidelidad, de la dignidad y del servicio que vemos en estos versículos no radica en el poder del ser humano.
Aquí lo que radica es el poder de la gracia transformadora. Proverbios 31, lo que nos está describiendo aquí no es una meta que alcanzamos para que Dios nos ame. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es hacer un fruto, es el fruto inevitable de comprender que Dios ya nos ama perfectamente en Cristo. No trabajamos para portarnos bien porque no lo vamos a lograr, y no trabajamos para portarnos bien y de esa manera atraer el amor de Dios, sino que es por el amor de Dios, por la transformación que ha hecho Dios en nosotros, en que nosotros actuamos de la manera en que nos habla aquí este proverbio. Cada destello que hemos visto en esta mañana, el lino fino, la fuerza, el mirar el futuro sin temor, la boca que habla clemencia, el cuidado fiel de todos los dones que hemos recibido, es únicamente un reflejo de la perfecta justicia de nuestro Señor Jesucristo. Porque fue Él, nuestro Señor Jesucristo, quien nos vistió cuando estábamos desnudos en nuestros delitos y pecados. Él es quien, al exclamar consumado es en la cruz, desarmó los poderes de las tinieblas y nos dio el derecho de reírnos del porvenir. Esa es la confianza que nuestro Señor Jesucristo compró en la cruz para nosotros. Ahora nosotros podemos reírnos del porvenir porque nuestro futuro está asegurado en su resurrección. Así que hermanos, hermanas, debemos de descansar nosotros siempre en la protección y la bendición de nuestro Señor Jesucristo. No trabajemos para lograr algo que no podemos lograr. Seamos sabios en que todo aquello que nosotros ya hemos recibido refleje realmente lo que el Espíritu Santo hizo en el corazón de cada uno de nosotros. Que nuestra actitud siempre sea la de reflejar a Cristo en nuestras vidas, en nuestra manera de ser, nuestra manera de vestir, nuestra manera de comportarnos como padres de familia, como mujeres del hogar, como hijos, como hermanos. Que todo ello, hermanos, sea únicamente un reflejo de lo que Cristo hizo por nosotros. Y que como iglesia nosotros también como la esposa de Cristo que está siendo preparada, nuestra boca siempre refleje la ley de la clemencia. No nos dejemos ir por las críticas, por el chisme, por el orgullo. Por el contrario, cuidemos que nuestra casa espiritual siempre esté reflejando la mayordomía. Seamos fieles mayordomos a aquello que Dios nos ha entregado. Nunca busquemos como iglesia mirar nuestras propias manos buscando las virtudes. Miremos las manos traspasadas de Jesús, porque ahí es donde brota toda nuestra sabiduría, toda nuestra santificación y toda nuestra redención. Que el Señor nos ayude, hermanos, siempre a ver en Cristo el ejemplo a seguir y la gracia que hemos recibido de parte de Él. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor.